Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Es un gusto otra vez poder comenzar a grabar este devocional del Salmo 91 y espero que esté siendo de ayuda para ustedes. Ha sido de mucha ayuda para mí y espero que sea de mucha ayuda para ustedes y muchos más. Hemos estado considerando este salmo por parte. Hasta ahora hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y hoy día vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10 que dice así, no, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta ahora el salmista ha hecho confesiones eh, muy llenas de confianza en cuanto a Dios. Él abre el salmo poniendo su confianza en el Altísimo, en el Shaddai, en Yahweh, en quien llama mi Dios. Es una declaración de fe. Y en cuanto a la identidad de Dios, y en el versículo 2 él dice, diré yo a Yahvé, mi esperanza y mi castillo, o mi refugio y mi castillo. Y luego en el versículo 3 él cambia, si no se habían dado cuenta, él cambia de hablar en primera persona, ¿verdad? El versículo 1, en el 2 dice mi esperanza, mi castillo, pero en el 3 en adelante habla en segunda persona, él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, y ha seguido esa manera de referirse a una tercera persona. em, a referirse a una tercera persona, dirigiéndose directamente a la persona. Versículo 7, a tu lado caerán 1000, a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. Pero el versículo 9 vuelve a usar la primera persona. Entonces él dice, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza. Aparentemente hay un diálogo aquí. Es una manera de entenderlo porque el texto hebreo, que ha causado muchos problemas en su traducción, el texto hebreo abre el versículo 9 diciendo, porque tú, Yahvé, mi esperanza, no hay verbo, es lo que se llama en términos técnicos una cláusula sin verbo. Y cuando hay una cláusula sin verbo, obviamente el verbo tiene que ser suplido de alguna parte. Y hay dos opciones aquí, y es que el verbo sea suplido con el verbo que viene en la segunda línea. Hay un solo verbo en todo el versículo. Y en la segunda línea, el Altísimo, tú has puesto, ese es nuestro verbo, tú has puesto como tu morada. Entonces, algunos eruditos piensan que este verbo cumple una doble función. Y por eso es que lo ponen, la Reina Valera eso es lo que hace, pone el verbo que va en la segunda línea, lo pone como si fuera la primera línea del poema, traduciéndolo así, porque tú has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, eh, al Altísimo por tu habitación, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra manera de entender el versículo también puede ser así, porque tú, oh Yahvé, eres mi esperanza. Y entonces este salmista que está escribiendo o cantando este salmo, elevando estas palabras de confianza, otra vez habla de manera personal, ¿verdad? Dice, porque tú, oh Yahvé, oh Señor, eres mi esperanza. Y luego continúa, porque tú has puesto al Altísimo por tu morada. Una tercera manera de entenderlo sería así, eh, porque tú eres el Señor, mi esperanza. El Altísimo, o al Altísimo tú has puesto como tu habitación, volviendo a dirigirse a este interlocutor. Son las dificultades que trae traducir, ¿verdad? La escritura que no fue escrita en nuestro idioma. La idea, sin embargo, es clara. La idea, otra vez, el salmista, luego de haber pasado por diferentes peligros, noten ustedes que él ha abarcado diferentes peligros, amenazas, que son
muy intimidantes, atemorizantes para cualquier ser humano. Comienza con la idea de ser librado como un ave que queda atrapada en una red, ¿verdad? Pero que Dios tiene esa capacidad de librar. Luego menciona lo relacionado con las enfermedades que se asociaban, como mencionábamos en otros videos, mencionábamos que las enfermedades muchas veces eran asociadas con la acción demoníaca. Y ayer hablábamos de otra situación intimidante, peligrosa, riesgosa, como es estar en medio de una batalla. Todas las circunstancias, sea cuales sean, las más peligrosas, las más intimidantes, las más desesperanzadoras, Dios tiene la capacidad de librar. Aquellos que ponen su confianza en Él. Porque evidentemente quien habita bajo la sombra del Altísimo, quien mora bajo la sombra del Omnipotente es porque confía en Él. Y ayer hablábamos hablamos de la diferencia que hay entre aquellos que no confían y quienes sí confían. El impío perecerá. Aquel que confía en el Señor verá aquel triste destino de los que rechazan al Señor. Pero ahora el salmista en este versículo 9 reafirma, quizás en una expresión de gozo y de alegría, porque tú, oh Señor, eres mi confianza, o porque tú eres el Señor, mi confianza, mi refugio. La palabra aquí que se traduce esperanza es la misma que aparece en el versículo 2, que también se traduce como esperanza. Pero una mejor traducción sería quizás refugio, un lugar donde yo me refugio, un lugar donde yo me puedo esconder. La Septuaginta, que es la traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento, la Septuaginta se produjo antes de la venida del Señor, antes del nacimiento del Señor. La Septuaginta se traduce desde el hebreo al griego en Alejandría, en Egipto. En el versículo 2 dice, esperanza mía, ocupa un vocablo que podría traducirse como mi sostenedor o mi protector. Y en el versículo 10, la Septuaginta traduce la palabra refugio, como también la traduce como esperanza, y eso es la palabra griega, el pis, esperanza. El versículo es una reafirmación de fe y de confianza en el Señor, porque tú, oh Señor, porque tú, oh Yahvé, eres mi refugio. Y luego se dirige otra vez a la persona y dice, tú has puesto al Altísimo como tu habitación. Otro vocablo importante aquí es este vocablo habitación. Es un vocablo que aparece no muchas veces en el Antiguo Testamento, aparece varias veces referido a la guarida de leones en el libro de Job, capítulo 38, 40, capítulo 38, versículo 40, cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas, esa es la palabra hebrea, maón, maón, la palabra que se traduce aquí como cueva o guarida, Salmo 104, 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, hablando de los leoncillos, que rugen tras la presa. Aparece Cantando los Cantares en el capítulo 4, versículo 8. En Amós 3, versículo 4, rugirá el león en la selva, sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida. Y la idea es llamativa, porque evidentemente la guarida de un león es el lugar más seguro para estar, si es que el león es mi amigo, obviamente. Nadie se va a atrever a ir a la guarida del león. La idea de seguridad entonces se basa por una parte en que la guarida de un león es algo remoto y en primer lugar es difícil de acceder, pero también es protegida, nadie va a meterse a la guarida de un león. Quien habita, a quien hace de Dios su habitación, significa que está en el mejor lugar, en el mejor lugar. Y ahí es donde la iglesia está. Permítame hacer una aplicación aquí. Cuando el Señor ora en Juan capítulo 17, y Él dice, ellos en mí, como tú, oh Padre, en mí. Esa es la posición del creyente. Estamos en Cristo. Y mencionábamos el versículo cuando el Señor dice, mis ovejas me conocen, yo las tengo, yo las sostengo, están sobre mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Ese mismo vocablo habitación, sin embargo, en el versículo 8, maón, también se ocupa en el Antiguo Testamento para referirse nada menos que a la morada de Dios. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 26:15, cuando Moisés está orando y dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres. La expresión morada
luego el adjetivo santo, tu morada santa, desde el cielo. Se refiere al cielo, a la morada de Dios. Segundo de Crónicas 30:27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Qué hermoso, hermano, es pensar que es el lugar que el creyente disfruta, es el lugar que el creyente tiene. La habitación. Aquellos que ponen su fe en Dios hacen de Dios su habitación. Esa es su habitación. Dios mismo es su habitación. Qué precioso, hermano, es saber de que, como dice Pablo a los romanos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las circunstancias pueden cambiar. Las circunstancias pueden ser adversas. Hasta podríamos ser afectados por este virus. Pero eso no va a cambiar la realidad de donde estamos. Esta vida es temporal, esta vida es corta. Y este virus está recordando al ser humano lo frágiles que somos. Hemos sido creados para estar con Dios. Y el pecado nos ha separado de Dios. Quien pone su confianza en el Señor hará del Altísimo su habitación. Por eso es que el salmista puede decir con total confianza, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Aquellos que están en Cristo están libres de sufrir la más terrible de las desgracias que el ser humano puede sufrir, que es estar lejos de su Creador. Así que, hermano, otra vez, ánimo, que el Señor nos ayude y nos fortalezca, nos dé fuerza y sabiduría para los días que vendrán, que sigamos confiando en Él. No olvidemos en quién estamos, no olvidemos dónde moramos. Un abrazo.